El presidente Daniel Ortega es aún más poderoso en Nicaragua desde la semana pasada. La Asamblea Nacional aprobó una enmienda constitucional que aumenta sus poderes, amplía el mandato presidencial a 6 años, eleva el papel de la esposa de Ortega, Rosario Murillo, a copresidenta y elimina la prohibición de censurar a la prensa. Además, en estado de emergencia, establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos. Para analizar este complejo panorama, conectamos con Yader Valdivia, abogado y defensor de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más. Le doy la bienvenida a France 24. En principio, con esta reforma, ¿hay algo de poder que quede por fuera de las manos de Daniel Ortega? Muchas gracias, Valentina, por la invitación. Quisiera, antes de contestar tu pregunta, comentar de que esta no es una reforma, como se ha venido mencionando, sino es la creación de una nueva constitución. Ahorita, actualmente, tenemos la constitución número 12 en Nicaragua y esta sería la 13ª, y hablamos de que es una nueva constitución ya que se reforman 100 artículos de los 200. Prácticamente esto cambia de un Estado de derecho a un Estado revolucionario, que es el fin que tiene esta constitución de darle un nuevo Estado a Nicaragua, como es el Estado revolucionario que le han llamado. Efectivamente, no queda ninguna forma de que Daniel Ortega y Rosario Murillo no tengan poder con esta nueva constitución, porque se reforma todo el Estado a un Estado revolucionario y socialista dirigido, como lo mencionabas, por un presidente y una copresidenta. Toda constitución dice las funciones que tienen los presidentes, la Asamblea Nacional y el Poder Judicial. Sin embargo, esta constitución solamente le da el cargo de viceministra a Rosario Murillo, pero no le da las funciones, es decir, la deja como esta figura de copresidenta, pero no le da funciones, pero sí el poder completo que tiene el presidente. Pasa de un Estado democrático a un Estado binacional, bipartidista de dos personas que dirigen el Estado como tal, que es Daniel Ortega y Rosario Murillo, ahora ya no solo por un periodo de 5 años, sino lo extiende a un sexto periodo. Bueno, el grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua pidió a la comunidad internacional que inste al Ejecutivo nicaragüense a restablecer la separación de poderes, pero en una situación de este nivel de complejidad, ¿realmente hay algo efectivo que pueda hacer la comunidad internacional? ¿Sirve de algo la presión? La verdad es que la presión internacional debe de mantenerse y a eso es a lo que apunta esta nueva constitución en Nicaragua. Algo que señala la constitución es que no va a reconocer ningún tratado internacional, ninguna decisión intervencionista, como señala la reforma o la creación de esta nueva constitución. Y eso es lo que busca. Y paralelamente a esto, se está aprobando también una nueva ley, que es la ley para poder protegerse de las sanciones y de la presión internacional. Y es aquí donde la comunidad internacional debe de hacer uso del derecho internacional que protege los derechos humanos, no solamente porque se funda un nuevo Estado en Nicaragua a través de la aprobación de esta nueva constitución, sino porque busca esta nueva constitución cercenar derechos como es el derecho que mencionaba a la libertad de expresión, el pluralismo político, es decir, que Nicaragua reconocía el pluralismo político. Sin embargo, esta nueva constitución no deja constituir partidos políticos si no tienen principios revolucionarios. Entonces, no se trata de un asunto político, sino un asunto de derechos humanos que está recogido en diversos tratados internacionales. También esta nueva constitución viene a dejar libre lo que es la aplicación de tortura que se viene aplicando en Nicaragua, Sí. y que ya hay tratados que sancionan estos crímenes de lesa humanidad, como es la tortura,
y aquí es donde debe de entrar la presión internacional en materia de derechos humanos a proteger un Estado donde prácticamente se está perdiendo. Nicaragua está teniendo una nueva constitución, una nueva estructura de país, Sí. y esto es lo que debe de alertar a la comunidad internacional. Usted estaba mencionando la tortura, pero hay algo muy puntual y que parece imposible, ilógico, y es que se puedan suspender todos los derechos fundamentales en el momento que se declare un estado de emergencia. Efectivamente, esto sí se da en muchas constituciones en la región, de suspender los derechos cuando existen los estados de emergencia, y parte de ello fueron países que suspendieron los derechos en la pandemia COVID-19. Pero en el caso de Nicaragua estamos hablando de que no hay un procedimiento, una independencia de los poderes del Estado, donde tanto la Asamblea como el Ejecutivo deben de ponerse de acuerdo para esta suspensión de derechos. En este caso, la total decisión está entre Daniel Ortega y Rosario Murillo, decidir cuándo es un estado de emergencia. Si bien pueden suspender los derechos fundamentales, pero es que esta nueva constitución ni siquiera ya deja establecidos los derechos fundamentales que conocemos en cualquier estado, en cualquier país, sino que ha limitado el reconocimiento de estos derechos a que estos derechos deben de ser siempre bajo principios revolucionarios y principios socialistas. Lo señala tal y cual en las nuevas reformas, que el derecho a la manifestación va a ser posible siempre y cuando sea controlado bajo los principios de la Constitución, que son estos principios revolucionarios, que la libertad de prensa va a existir siempre y sea bajo estos principios. Entonces, prácticamente estos derechos quedan cercenados siempre y cuando no sean a favor de estos principios revolucionarios y socialistas. Daniel Ortega y Rosario Murillo ya tienen el poder, pero Sí. ahora ya deja de ser un Estado donde tenía cuatro poderes, que era el Poder Judicial, el electoral, la Asamblea y el Ejecutivo. Ahora pasa a la dirección de un nuevo Estado con Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder, dirigiendo Nicaragua. Pues, señor Valdivia, a usted muchas gracias por su análisis, por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias por la invitación y gracias a tu público. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Breve pausa y volvemos. Soy Francisco Zacarías, su corresponsal de France 24 en español en Perú. Sigan conmigo todas las noticias de Perú en nuestros noticieros y en la programación diaria. Francisco Zacarías, uno de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo. En france24.com, siga nuestra transmisión en vivo. Encuentre toda la información que necesita. Noticias en directo las 24 horas del día y en 4 idiomas. Infórmese sobre los temas que le interesan. ¿Busca la actualidad o la repetición de una emisión? Conéctese. A un clic, la información internacional en directo. Liberté, égalité, actualité.